Bueno, ya volvemos de publicidad y si antes de ella hablábamos de tiendas de lujo, ahora nos toca hablar de la ausencia del... Vean esta noticia que publica mallorcadiario.com. Baleares es la comunidad con mayor déficit durante el primer trimestre del año. Baleares y también Cataluña con un 0,97% del Producto Interior Bruto, aunque se mantienen de momento la franja del 1,3% que marca el objetivo de estabilidad presupuestaria. La deuda crece, atención, 100 millones de euros al mes. Toni Alcover, ¿esto qué quiere decir? Cuéntanoslo con palabras. En pocas palabras, ahora lo estaba mirando los datos, esto quiere decir más o menos aproximadamente que tenemos comprometidos unos 955 millones en el primer trimestre y en derechos reconocidos de recaudación no llegamos a 700 millones. Es decir, hemos gastado en el primer trimestre aproximadamente 260 millones de euros más, o nos hemos comprometido a pagar 260 millones de euros más de los que ingresamos. Hay partidas que llaman un poco la atención. 260 millones de euros, vamos a hacer la cuenta porque es verdad que llevamos mucho tiempo con el euro, pero... Al final del año, 1.000. Sí, claro, 260 millones de euros son unos 40.000 millones de las antiguas pesetas. Sí. Y si siguiéramos esa proporción, pues, sí, es esa cantidad, si siguiéramos esta proporción nos iríamos a 1.000, que es prácticamente, se van repitiendo los 1.000 millones cada año, esperemos que no. Porque si miramos la partida de gastos, la partida que más aumenta, y aumenta un 180% de gastos, es la partida de pago de intereses. Y eso en el primer trimestre. Quiere decir que cada vez, como debemos más, y cada vez nos miran los mercados peor y nos piden más tipo de interés, un tipo de interés más alto, y va a costar refinanciar cada vez más ese dinero que vamos acumulando. Si vamos a 1.000 millones al año y si nos vamos a final de año a 5.000 millones, entonces ya estaremos trabajando para pagar intereses dentro de poco. Bien, ahora son aproximadamente, me parece que total de gastos financieros el primer trimestre unos 50 millones, ¿no? Pero si vamos en esta proporción, pues nos iremos a final de año a 200 millones de euros ya será un 7 o un 8% de todos los gastos de la comunidad autónoma se dedicarán a intereses, ¿no? Si seguimos esta proporción. Empieza a ser realmente preocupante. Hay otra cosa que es interesante, que es que en estos 3 primeros meses veo que tampoco hay mucha deuda reconocida, pero no financiada. Realmente tenemos 507 millones de ingresos, estoy hablando de ejecutado, ¿no? Y 508 millones de pagos. O sea, realmente no han tenido que endeudarse mucho, se han endeudado apenas en 20 millones durante este primer trimestre. Han hecho un ejercicio de endeudamiento solo de 20 millones. Pero lo que hay algo que también choca. Yo siento decir los números, pero me sale la vocación de economista, lo siento, pero hay algo que me llamaba mucho, que eran los gastos de bienes corrientes, en los cuales si mirábamos lo que se ha pagado de lo que se reconoce a lo que se paga, pues en personal está pagado el 94%, pero por ejemplo si bajamos a gasto corriente solo es el 59%, es decir, del 100% que se ha reconocido solo se ha pagado el 60% de las facturas en estos 3 primeros meses. Lo cual quiere decir... ¿Y ese 40% que...? Ese 40% pues queda por pagar. No, porque esto es... ¿Y se pagará alguna vez? Esa es la pregunta. Estoy cogiendo datos del gobierno central que han aparecido y de los cuales los periódicos han hecho estas noticias de las cuales nos están hablando, que diciendo que nuestro nivel de endeudamiento en el primer trimestre equivale a un 1%, y efectivamente sobre 27.000 millones serían 270 millones más o menos, que son lo que sale aquí. Y que, vamos, si siguiéramos esa proporción de 270 cada trimestre, pues nos vamos a esos 1.000 que hablábamos, con lo cual uno dice, bueno, lo único que nos deja un poco tranquilos es que vemos que lo que se han anticipado mucho son las transferencias hacia los consells, ya están casi el 42% ejecutado, 43% hacia otros ayuntamientos, lo cual quiere decir que se ha anticipado gasto antes de las elecciones hacia ayuntamientos, consells, etcétera, con lo cual esperas que ese gasto se vaya disminuyendo y que ese déficit se pueda ir controlando. Desde luego el gobierno central nos llamará la atención, ya no la ha llamado, nos ha dicho que somos la segunda comunidad después de Castilla-La Mancha que va peor en temas financieros, y seguramente el gobierno, los ayuntamientos que entren,
lo veíamos con Mateu Isern, tendrán que hacer un esfuerzo de gestión muy duro, muy duro. Perdóname, Sol, leemos también que el presidente electo de Baleares, José Ramón Bauzá, ha informado del nuevo gobierno autonómico sacará adelante una ley de medidas urgentes para dar cobertura legal a los gastos que debe afrontar hasta fin de año, después de que el actual Ejecutivo ni aprobó ni presentó los presupuestos de 2011 en el Parlamento. Efectivamente, los datos que salen con un asterisco, dejando claro que prácticamente, excepto en los temas relativos a transferencias, se están proponiendo el presupuesto inicial es el presupuesto del año anterior. Ellos ya preveían una caída del 8% más o menos sobre un recorte de un 8%, pero ya vemos que esto será difícil, ¿eh? Tenemos partidas como los intereses que se van desbocando, ¿no?, conforme a lo que ellos pensaban. Yo, claro, es que estas cifras me superan. Se nos escapan un poco, sí, ¿no? nos pueden superar. Yo lo entiendo, como no, economista lo entiendo. de verdad, es que claro, entender. te dejan, bueno, es que tú lo único que ves es bancarrota. Entonces, claro, a ver, aunque sea un poco quizás exagerado, pero la verdad es que el panorama es bastante negro. Bueno, no hay que ser tan negativos. Bancarrota no, tendremos que hacer, habrá un momento en que todos tendremos que habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? El problema es, por ejemplo, estos datos que yo os he dicho, no se quiere decir nada, pero las inversiones prácticamente no se han ejecutado nada de inversiones, está al mínimo. Ya no puedes ir por inversiones, tendrás que ir por transferencias. A mí me preocupa si es incapaz el Gobierno balear de transferir dinero hacia los ayuntamientos, allá será problemático. Yo creo que las cosas en el futuro pueden ir por un cierto reconocimiento, igual que se ha hecho con Cataluña, ¿no? Y como le diga decir, si a Cataluña le han dado unos 1.300 millones, etcétera, que nos dieran nosotros la misma proporción. Una séptima parte, 200 millones, nos podría arreglar. Quizás también habría que recordar parte de las transferencias que nosotros damos. Tendríamos que ganar en nuestras transferencias, recortar a las transferencias que se daban hacia ayuntamientos y consejos, tendrá que recortar una parte, los ayuntamientos lo pasaban mal, y seguramente habrá que incrementar un poco los ingresos también, ¿no? Y entonces, si es así, se puede ir hacia un déficit de esos 300 millones, que es el límite que nos está marcando más o menos el Estado, ¿no? A grandes números las cosas van a ir por allá. El Estado central le pediremos un poco de dinero, recortaremos un poco de transferencia hacia organismos inferiores, tendremos ese margen de endeudamiento y habrá que buscar, que ya está subiendo la recaudación, ha subido muy positivamente en IVA y IRPF, tendremos que confiar que siga subiendo o incrementar o buscar alguna fuente de ingreso adicional. Pero a mí me preocupan las empresas privadas, porque no sé si está... Es decir, esas empresas privadas que trabajan con ayuntamientos y con gobierno, Claro, es que ¿qué va a pasar? Si van a pasar problemas los ayuntamientos, ¿cómo les van a pagar a esas empresas que ahora trabajan y que cobran, ahora mismo están cobrando a 120, que va, a 240, 360 años? Claro, es que la pregunta iba un poco en esto. A mí me preocupa muchísimo la situación de endeudamiento, la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma, porque al final la comunidad autónoma somos todos. Entonces, ¿cómo se llega a esto? ¿Y cómo se rompe esta dinámica? ¿Qué es lo que realmente importa? Pues porque, claro, poco a poco. En el Estado las cosas se hacen poco a poco. Y con mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo nos van a dar el dinero si ahora últimamente los 240 millones ya ni vamos? No, ese era nuestro límite máximo al cabo del año, que era prácticamente unos 300 millones de euros de déficit, ya lo estamos, casi lo hemos consumido. Hay que pensar también, vamos a pensar en positivo, ¿no? Sí, yo soy muy positiva. Vamos a pensar que el primer trimestre antes de elecciones ha sido de gasto expansivo. No, antes de las elecciones suele ocurrir así, sueles gastar un poco más porque esperas que tu votante pues te premie, ¿no? Y vamos a pensar también que el Estado central, de la misma forma que ha sido receptivo con Cataluña, lo va a ser con Baleares. Y vamos a pensar que las tendencias del incremento de la recaudación que se han ido produciendo, si el verano es positivo, también mejorarán. Y vamos a pensar también que algo de gestión, de recorte de costes, se puede producir. Entonces, sí podríamos, a lo mejor, si superamos un poco esos 300 millones, pero sí podríamos estar por allá. Hay que tener confianza. Yo tengo confianza en que ya la gente lo sabe, se ha concienciado, sabe que son momentos de hacer un poco de esfuerzo y de sacrificio, y creo que se va a llegar, pero con sacrificio. Eduardo de la Fuente, remata. Hombre, yo
Creo que hay factores en los que hay que confiar, como apuntaba el señor Oliver, como puede ser la recuperación del IRPF, IVA, etcétera. El tema de que el Estado nos dé dinero, que yo tengo mis dudas, Yo también. porque no creo que ande muy sobrado tampoco, y desde luego no tenemos el peso político que pueda tener Cataluña. Pero esto es como el chiste de el español, el inglés, el francés y el italiano que van en un avión, el avión pierde potencia y hay que tirar a uno. Pues esto es lo mismo. Habrá que empezar a pensar qué es lo que tiramos del avión. O si nos quedamos con el coche que funcione, pero sin aire acondicionado, sin radio y sin elevanuras eléctrico. Y puede parecer demagógico, pero yo creo que los tres grandes pilares que demandan todos los ciudadanos son sanidad, servicios sociales, educación y seguridad. Eso es la base. Y todo lo que sea más allá de esos tres grandes pilares, sintiéndolo mucho, pues tal vez debe ser, si no sacrificado, no diré la palabra así, al menos reducido. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de crisis, es lo que nos toca, pero ahora de la crisis de los pepinos o del pepinazo, como a ustedes más les guste llamarles. No es para risas, aunque la verdad es que es todo bastante surrealista. Ya se lo contábamos ayer. Para explicarnos esta situación, esta crisis del pepino, ¿quién mejor que uno de nuestros contertulios de moda, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Biel Company? Le escuchamos.